del Hospital de Manacor. Va a empezar Marta. Marta es compañera y farmacéutica del Hospital de Manacor. Aparte, es secretaria de la Comisión de Terapias Inmunológicas del hospital. Y Marta nos va a hablar de 5 perlas clínicas en reuma y digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con Marta y iremos ajustando tiempo porque creo que al final es muy nutritivo que podamos hacer un feedback con el público y podamos también sacaros jugo a todo lo que nos contéis. ¿Vale? Adelante, Marta. Un placer. Vale, muy bien. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, pues muchas gracias a los patrocinadores, a los organizadores, a los presentes también por las horas y, por supuesto, a mi compañera María Antonia Maestre por la presentación. Empiezo, soy Marta Belló, farmacéutica del Hospital de Manacor y yo os voy a hablar de top 5 perlas clínicas en reumatología y IMID. Y bueno, pues vamos a repasar 5 conceptos clave que me ha parecido interesante destacar y que pongamos en común todos juntos. Ya sabemos que las enfermedades inmunomediadas pues, representan un desafío terapéutico continuo por su heterogeneidad, complejidad y evolución clínica variable. En los últimos años, la innovación terapéutica al respecto pues, ha sido vertiginosa por la introducción de nuevas moléculas terapéuticas, nuevas dianas, las estrategias de optimización terapéutica o de manejo multidisciplinar de los pacientes. Y en esta charla, pues, yo quiero ir un poco más allá del conocimiento consolidado y comentaros las novedades que han surgido en relación a las enfermedades inmunomediadas y que creo que pueden ser interesantes que apliquemos en nuestra práctica clínica habitual. Así que este es el índice que he propuesto. Primero hablaremos de novedades en el término de persistencia, hablaremos de la seguridad, cómo podemos mejorar o qué estrategias podemos implementar para mejorar la seguridad de nuestros pacientes, hablaremos de cómo conseguir aproximaciones coste-efectivas, hablaremos del abordaje de pacientes en situaciones concretas como embarazo, perioperatorio y en vacunación en inmunodeprimidos y, por último, hablaremos del tema biosimilares. Así que empezamos con el tema de persistencia, cómo podemos optimizar la persistencia de nuestros tratamientos. Y antes de empezar, pues es muy importante que sepamos de dónde venimos en medicina y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Y es que hemos pasado de una medicina empírica, como comentaban esta mañana, muy de causa y efecto, a lo que conocemos como medicina centrada en el paciente, que responde a lo que se conoce como modelo 5P. Es una medicina predictiva, participativa, preventiva, poblacional y, sobre todo, personalizada. Pero bueno, vamos avanzando, cada vez nos vamos volviendo más exigentes en cuanto a los resultados en salud que queremos obtener y es verdad que todas estas P nos proporcionan información acerca del paciente y esto es muy importante, pero también es necesario conocer información acerca de los tratamientos que llevan los pacientes y es por eso que deberíamos añadir una sexta P que sería la P de la persistencia, que ya sabemos que se define como el tiempo que transcurre desde el inicio de un tratamiento hasta inmediatamente su discontinuación y que nos propone información del valor de los fármacos. Bueno, este término pues, involucra a los 3 agentes que participan dentro del proceso farmacoterapéutico, como son el médico, por supuesto, prescriptor, el paciente siempre en el centro de la atención y el farmacéutico, muy importante, pues, que valida y asiste todo este proceso farmacoterapéutico y es un indicador pues, de efectividad, seguridad y también tolerabilidad de los fármacos. Y como comentábamos, pues nos ofrece la posibilidad de determinar el valor de un tratamiento concreto en un paciente específico y esto es muy importante. Por tanto, ahora que hemos determinado un poco la utilidad de la persistencia, pues vamos a hablar un poco de las novedades que han surgido en este término. Y comentaros que las novedades surgen en una nueva entidad recientemente catalogada o identificada, que es la artritis reumatoide difícil de tratar, que es un subconjunto de pacientes con artritis reumatoide que no es capaz de alcanzar una remisión completa o una baja actividad de la enfermedad pese a haber llevado pues, 2 o más fármacos sintéticos convencionales, fármacos anti-JAK o fármacos biológicos.
Esta clasificación, propuesta por la EULAR en 2024, pues también nos ha permitido conocer cuáles son los factores de riesgo asociados a esta nueva entidad. Y es que son pacientes jóvenes con IMCs elevados, ya sabemos la relación que hay entre obesidad y una mala evolución de las enfermedades inmunomediadas. Son pacientes con una carga de la enfermedad elevada y con un uso de glucocorticoides persistente. Y el 14,4% de los pacientes con artritis reumatoide, se ha identificado que dentro de todos los pacientes con artritis reumatoide, el 14,4% constan como artritis reumatoide difícil de tratar. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, esta identificación propuesta por la EULAR pues, nos permite conocer este tipo de pacientes de difícil control y poder adaptar las actuaciones a esta población mucho más compleja. ¿Y cuáles son las novedades en persistencia? Ya nos centramos en ella. Pues las novedades las vemos gracias a la base de datos de pacientes con artritis reumatoide difícil de tratar, esta base de datos española, que es el Biobadaser 3.0, que tenía como objetivo pues, evaluar la persistencia de los tratamientos en esta población específica. Evaluó 279 pacientes tratados con anti-TNFs, abatacept, anti-IL-6, anti-JAK y rituximab. Y como vemos, la persistencia a los 12 meses pues, se consiguió en un 90% con los tratamientos con rituximab, seguido de casi un 70% en los fármacos anti-IL-6, 68% más o menos para los anti-JAK y no llegaban a un 60% en los anti-TNF-alfa y en el abatacept. Y además estos dos últimos fármacos tampoco tuvieron diferencias entre ellos estadísticamente significativas. Por tanto, rituximab, anti-IL-6 y anti-JAK pues se pueden consolidar como opciones válidas para el tratamiento de esta población compleja. Concluimos que optimizar fármacos conocidos, y esto es muy importante en función de persistencia, en pacientes con esta característica particular, ser pacientes con artritis reumatoide difícil de tratar, pues puede ayudar a personalizar las terapias en esta población tan compleja. Seguimos con el siguiente punto, cómo podemos o qué estrategias podemos implementar para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Y os voy a hablar de dos puntos distintos relacionados con la seguridad que me ha parecido interesante destacar. La primera sería las novedades o las tendencias de manejo de los pacientes con enfermedades inmunomediadas que pasan por esta reducción a la dependencia y a las dosis altas de corticoides. Esto se ha propuesto sobre todas las enfermedades inmunomediadas, pero lo vamos a repasar sobre las novedades de manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico, puesto que se revisaron en el último EULAR de 2024. Y bueno, aunque no voy a hablar exactamente de la enfermedad, esto ya lo conocemos, pues bueno, recordamos que dentro de los marcadores de mal pronóstico de lupus eritematoso sistémico está pues, la aparición de nefritis lúpica, depresión, daño orgánico, pero también la carga de tratamiento y altas dosis de corticoides. Todos conocemos cuál es el tratamiento estándar del lupus eritematoso sistémico, que cuenta con dosis fijas y de mayor a menor cantidad de glucocorticoides que en función del tiempo que se vayan a llevar durante el tratamiento, pues van a producir en el organismo un daño orgánico, unas comorbilidades nada desdeñables y que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar pacientes en consulta. Sin embargo, la tasa de remisión al año no llega al 30% y a los 5 años es tan solo como máximo un 16%. Y estos resultados son bastante descorazonadores y un poco porque evidencian el hecho de que se haya replanteado unas estrategias de manejo para este tipo de pacientes. Por tanto, ¿cuáles son las novedades que aparecen en el manejo de pacientes con lupus? Pues como estrategia inicial, no empeorar el índice de daño y conseguir una remisión completa con las mínimas toxicidades asociadas. Y todo esto pasa por reducir la dosis y la dependencia a los corticoides. ¿Y cómo se plantea esta posibilidad de reducir la dosis de corticoides? Pues con un inicio temprano de inmunosupresores y fármacos biológicos. Todo esto pues, lo vemos avalado por los ensayos pivotales, en este caso de aniflorumab y voclosporina, y los comento porque estos son los más nuevos, que sí que evidencian que un uso temprano de estos fármacos pues, permite reducir en unos porcentajes bastante elevados ese uso o esa dependencia tan elevada a los corticoides. Seguimos con el siguiente punto de seguridad que quería comentar y es la relación entre salud mental y enfermedades inmunomediadas, puesto que el año pasado no lo comentábamos.
Ya sabemos que un mal control de la salud mental pues puede estimular los estados proinflamatorios y esto puede conducir a un mal control de las enfermedades inmunomediadas. Pero esta relación no es unidireccional y así como un mal control de la salud mental estimula los estados proinflamatorios y empeora el curso de la SIMID, pues un mal control de la SIMID también puede estimular o puede producir más ansiedad, más depresión, más estrés, que empeora la salud mental. Por tanto, esto es un círculo que tenemos que tener en cuenta y tener muy presente a la hora de valorar pacientes en consulta. Y la relación entre impacto de salud mental y enfermedades inmunomediadas se ve bastante bien en este siguiente artículo con una cohorte canadiense en la que se pretendía comparar los efectos del metotrexato en distintos pacientes con artritis reumatoide y determinar si la presencia de síntomas emocionales como estrés, ansiedad o fatiga pues tenían alguna repercusión en esta evolución de su enfermedad inmunomediada y también de la respuesta a los tratamientos. Lo evaluaron sobre 310 pacientes tratados con metotrexato y los clasificaron en 4 grupos distintos. Los que no tenían síntomas, los que tenían dolor leve moderado y fatiga y, por último, los que tenían más síntomas emocionales, dolor moderado severo, fatiga, estrés y ansiedad. Y como vemos en los resultados de evolución de la enfermedad determinados por el CDAI y de calidad de vida determinados por el PROMIS, pues se observó que tras la introducción de metotrexato, todos los grupos pues mejoraban estos parámetros. Sin embargo, el grupo con mayor carga emocional, mayor estrés, mayor ansiedad, representado por la línea roja, no sé si va el puntero, bueno, pues presentaba sistemáticamente peores resultados que el resto de grupos, evidenciando el impacto directo que tiene un mal control de la salud mental sobre la evolución de las enfermedades inmunomediadas. Por tanto, las nuevas estrategias en seguridad buscan reducir la exposición a corticoides. Más allá del control de la inflamación, pues es clave un abordaje integral que tenga en cuenta los aspectos emocionales de los pacientes y, sobre todo, muy importante, buscar sinergias entre equipos y establecer pues una coordinación directa entre psicología y psiquiatría para poder realizar derivaciones efectivas ante cualquier pues detección de algún problema de salud mental en los pacientes en consulta, que podamos hacer pues eso, una derivación efectiva y rápida. Seguimos con la aproximación coste-efectiva, cómo podemos optimizar o mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema, y os voy a hablar de 2 estrategias que podemos seguir. La primera sería la posibilidad de retirar fármacos en pacientes en remisión. Y esto lo vemos con este artículo publicado en este mismo año, 2025, en el que se planteaba precisamente esto, la posibilidad de retirar fármacos anti-TNF-alfa en pacientes con una remisión con una enfermedad inflamatoria intestinal, cronocolitis. Lo realizaron sobre 140 pacientes, todos ellos tratados con anti-TNF-alfa, 70 de los cuales mantuvieron su tratamiento con anti-TNFs y 70 lo retiraron. Y como vemos en los resultados, la remisión clínica a los 12 meses pues se alcanzó en un 84% en el grupo de pacientes que mantenían el tratamiento con anti-TNF-alfa respecto a un 76% en el grupo de retirada, pero los resultados pues, no fueron estadísticamente significativos. Las recaídas clínicas y la actividad endoscópica se obtuvo en un mayor porcentaje en el grupo de retirada, pero de nuevo estos resultados no fueron estadísticamente significativos y el único valor que sí que obtuvo significancia estadística fue el valor de calprotectina por encima de 250, que se obtuvo en un 33% en el grupo de retirada de fármaco respecto a un 13% en el grupo de mantenimiento. En cuanto a la calidad de vida, pues no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 2 grupos. Por tanto, ¿sobre qué pacientes podemos implementar esta retirada, esta posible retirada? Pues sobre todo en pacientes que tengan una remisión estable y que no tengan factores de alto riesgo de recaída, pues que no hayan tenido recaídas en los últimos años, no tengan una extensión significativa de la enfermedad y no hayan requerido cirugías previas relacionadas con esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y muy importante, pacientes que sean adherentes tanto al tratamiento como al seguimiento médico. Por tanto, podemos apostar por estas estrategias de retirada, pero siempre abogando por un seguimiento estrecho de los pacientes que nos permitiesen adaptarnos de forma rápida ante cualquier signo o síntoma de recaída.
Y el siguiente punto que podemos, o estrategia que podemos implementar sería la posibilidad de retirar fármacos, en este caso glucocorticoides. Y lo vemos en este siguiente artículo, también publicado en el EULAR de 2024, en el que se pretendía evaluar la posibilidad de retirar fármacos corticoides en pacientes con artritis reumatoide tras una terapia puente de 7 semanas. Lo evaluaron sobre 230 pacientes, todos ellos tratados con metotrexato y dosis decrecientes de glucocorticoides, y como vemos en los resultados, el 84% de los pacientes fueron capaces de retirar la terapia con glucocorticoides tras una terapia puente de 7 semanas sin afectar significativamente a la evolución de la enfermedad y a la eficacia del tratamiento. El 90% a los 3 meses y el 94% a los 24 meses. Solo el 6% de los pacientes no fueron capaces de retirar estos corticoides concomitantes para no afectar a la evolución de su enfermedad. Como curiosidad, la mediana del uso de días de prednisolona fue de 54 y esto es muy importante, el 79% de los pacientes que había conseguido retirar los corticoides tras una terapia puente de 7 semanas, pues no volvió a precisarlos para controlar su enfermedad. Y esto es bastante importante y un poco porque se avala que la mayoría de pacientes pues sí que puede retirar de forma efectiva los corticoides tras una terapia puente de 7 semanas sin afectar a la eficacia de sus tratamientos y que estos resultados pues respaldan las recomendaciones EULAR para reducir progresivamente, como ya habíamos visto anteriormente, los corticoides. Por tanto, se respalda la posibilidad de una estrategia de retirada de anti-TNF-alfas en pacientes concretos sin afectar significativamente a su tasa de remisión clínica, que retirar progresivamente los corticoides no ha demostrado empeorar la evolución de la enfermedad y, por supuesto, que es súper importante fomentar un uso racional de los recursos para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Seguimos con el abordaje de pacientes en situaciones concretas y vamos a hablar de las novedades que han surgido en el seguimiento de pacientes durante el embarazo, en el perioperatorio y en la vacunación en inmunodeprimidos. Siempre comentaros en estos temas que es necesario establecer un equilibrio en el manejo de pacientes con una terapia inmunomoduladora entre el riesgo de exacerbación y el riesgo de complicación por su situación clínica puntual. Pero bueno, empezamos con las novedades, en este caso de embarazo, y es que hay ya instrucciones claras para suspender en el tercer trimestre tratamientos con infliximab, adalimumab y etanercept en función de la semana. En cuanto a los inhibidores del IL-17, 23 y L1, abatacept, belimumab y rituximab, se acepta el uso en casos graves. La lactancia, esto ya lo sabemos, está contraindicada en metotrexato, leflunomida y micofenolato. Aparecen por primera vez los JAKs. En los casos complejos, pues siempre se apuesta por monitorizar eventos adversos y retirar en función de necesidad y en función también del trimestre. Para la vacunación en neonatos habrá que esperar 6 meses a administrar vacunas vivas o atenuadas en caso de que la madre haya recibido hasta el tercer trimestre tratamientos con anti-TNF-alfa, IL-6, IL-1, IL-17, 12-23, abatacept y rituximab, y siempre se apuesta en todas las guías y en todos los artículos, apuestan siempre por un enfoque, por supuesto, multidisciplinar, que tenga en cuenta a todos los participantes dentro del proceso terapéutico pues, para mejorar el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a las novedades en el manejo de paciente en perioperatorio, pues como no, hablaros de la guía de paciente con terapia inmunosupresora y biológica propuesta por el grupo de trabajo de inmunomediadas de la SEF, que ha hecho un magnífico trabajo y nos proporciona información súper detallada en función del tipo de paciente, enfermedad, el tipo de fármaco y el tipo de intervención y en definitiva, lo que nos propone es cómo podemos actuar con estos pacientes tanto antes como después de las intervenciones. Y bueno, en definitiva, las novedades que han surgido al respecto del manejo de este tipo de pacientes es que se apuesta por la continuidad de tratamiento en cirugías de bajo riesgo, a diferencia de las tendencias previas que siempre apostaban por retirar los fármacos en cualquier tipo de cirugía. En el caso de cirugías de riesgo intermedio y alto, pues se apuesta por un enfoque siempre personalizado, pero se recomienda continuar si los tratamientos son con metotrexato, Premilast, anti-IL-17, anti-IL-23 y anti-IL-12-23. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y todavía hay una evidencia limitada con los JAK. Entonces, pues bueno, tendremos que seguir adaptándonos a estos warnings propuestos por la FDA y la EMA,
en función del tipo de paciente. Y por último, las novedades en cuanto a vacunación en inmunodeprimidos. Pues para vacunas inactivadas se puede continuar sin modificar dosis y pauta en todos estos fármacos. Aparecen ya deucravacitinib y los inhibidores del JAK. Y habrá que retrasar la administración de la vacuna 2 semanas en el caso de metotrexato. Y para vacunas vivas o atenuadas, pues siempre se recomienda interrumpir de 2 a 3 semividas antes de la vacunación y volver a introducir el tratamiento de 2 a 4 semanas tras la vacuna, a excepción de apremilasa y ciclosporina, que se puede mantener sin modificar dosis y pauta. Por tanto, el adecuado seguimiento de los pacientes en situaciones concretas pues, nos ayuda a minimizar los riesgos asociados a estas situaciones puntuales en las que se encuentra el paciente. Y, bueno, por supuesto, como habíamos comentado antes, realizar un enfoque multidisciplinar pues, nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de estos pacientes y realizar pues, un seguimiento mucho más personalizado. Y, por último, vamos a hablar del tema biosimilares. Esto no hace falta que lo repita, ya sabemos que los biosimilares han demostrado ser equivalentes en calidad, eficacia, seguridad. Su uso, así lo vemos, cada vez está más expandido, sobre todo en el ámbito hospitalario. Y bueno, ya sabemos que los biosimilares promueven y generan competencia porque permiten reducir el precio y aumentar la accesibilidad de la terapia biológica a los pacientes con enfermedades inmunomediadas. Actualmente nos encontramos ante este escenario. El ustekinumab, molécula original, pues ha pedido la patente y han aparecido una gran cantidad de biosimilares de ustekinumab en este caso. Y eso, a mi forma de ver, luego lo podemos debatir, pues puede suponer un cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades inmunomediadas, puesto que la aprobación de estos biosimilares pues podría modificar las estrategias de tratamiento biológico de primera línea y podría también sugerir una reevaluación de las opciones terapéuticas disponibles. Bueno, esto, por supuesto, es una gran oportunidad en función de acceso y reducción de costes, pero como farmacéuticos pues tenemos que seguir abordando estos desafíos para conseguir implementaciones efectivas de los biosimilares. Tenemos que seguir apostando por proporcionar formación y educación a médicos y pacientes. ¿Debemos ser o no flexibles en la prescripción? Esto también es otro tema que podemos plantear. Bueno, se me había olvidado, esto es muy importante, que sigamos promocionando, no nos tenemos que seguir cansando de promocionar que los biosimilares están cambiando el panorama de tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas, que reducen significativamente los tiempos de acceso a las terapias biológicas, que hacen que los tratamientos sean más asequibles y que contribuyen a la sostenibilidad del sistema de salud. Y recuperando un poco el hilo anterior, pues podemos seguir fomentando o promocionando estrategias de farmacovigilancia que nos permitiesen pues, detectar problemas relacionados con los biosimilares, eventos adversos, que bueno, pues nos diesen más información y más peso para seguir apostando por su uso. Y un último tip para la industria, que la reducción del atractivo pues, comercial no conlleva interrupciones en la producción porque esto suele crear rechazo en el uso de biosimilares tanto para prescriptores como para pacientes. Y para concluir, bueno, pues tenemos que tener en cuenta siempre la resistencia al cambio. Superarla no solo una cuestión de percepción, sino una oportunidad para avanzar hacia una medicina más sostenible y accesible sin renunciar nunca a la calidad. Y bueno, ya para concluir de forma final, ¿qué nos podemos llevar a casa? Bueno, pues que es esencial integrar estas novedades en la práctica clínica habitual para conseguir un enfoque siempre personalizado, seguro y sostenible. Esto es muy importante. Que el objetivo principal no solo es mejorar los resultados clínicos a corto plazo, sino garantizar estrategias terapéuticas duraderas que optimicen la calidad de vida de nuestros pacientes y la sostenibilidad del sistema de salud. Y de nuevo, que es importantísimo realizar siempre enfoques multidisciplinares con el resto de servicios clínicos que nos permitan pues, mejorar el control de los pacientes y, en definitiva, pues, mejorar su calidad de vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Enhorabuena por tu brillante exposición y por ese enfoque global, transversal y nada, nos has dejado pincelada. Enhorabuena. Gracias. Gracias.
Bueno. Va a empezar el doctor Rocamora ya con la actualización en dermatología, cuando quieras. Muchas gracias. Me siento como un pez rarito. Soy dermatólogo, no soy farmacéutico. Gracias a Biel por invitarme. Os voy a dar la visión del dermatólogo, del médico. Las diapos os las puedo pasar, no hagáis fotos, nada. Yo he puesto muchas diapos, os voy a dar mensajes. Y al final os voy a hablar algo de deporte, que es lo que interesa y que los farmacéuticos yo creo que tenéis que incidir en ello para que los pacientes empiecen a hacer deporte, pero se ha visto que es un gran antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Y puede prevenir, ya os lo digo, muchas enfermedades autoinmunes. Se ha visto que deportistas gemelos, uno que hace deporte y otro que no desarrollan enfermedades autoinmunes o no desarrollan IMIDs. Y además, si la tienen, son de menor gravedad, ¿de acuerdo? Esto lo podéis revisar, al que le interese, es un filón, y el que se revise esto en cualquier charla de farmacéutico les va a interesar muchísimo, porque todos hacemos deporte. Es todo revisarlo, que es muy importante. Bueno, gracias a María Antonia, Biel. Yo voy a empezar, efecto 2000, todos estamos acojonados de qué iba a pasar con los ordenadores. Mentira, porque salían los biológicos, nos salvaron la vida, salió infliximab. Nos fuimos a congresos y psoriásicos que no teníamos nada que hacer, le ponías un pinchazo y los curabas. Decían, esto es la leche. Teníamos miedo de tuberculosis, de enfermedades, cánceres, esto ya ha desaparecido, no hay ningún problema. Hemos aprendido con los biológicos, gracias a la industria. Y después llegó a España, ganó el Mundial del 2010 y salieron los anti-JAK. Nosotros decíamos, ¿esto qué es? No sabíamos qué era y resulta que hay un montón que nos pueden curar cualquier enfermedad y son fármacos transversales. Entonces nosotros al principio estamos acojonados, decíamos, vamos a parar la vía STAT, no sabemos qué es, va a tocar la vía hematopoyética. Ahora estamos cogiendo confianza con estos fármacos. Por tanto, ya he acabado la introducción, empecemos las 5 perlas que os voy a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de hidrosadenitis. Cuando hablo de hidrosadenitis, esto es una enfermedad la peor del mundo, 1% de la gente lo tiene, es una putada y se asocia con el tabaco. Aquí, farmacéuticos, hay que dejar de fumar y hacer deporte. Se ha visto que mejora mucho dejando de fumar. Esto es donde podéis ayudar y nos ayudáis muchísimo. Falta de médicos, nos tenéis que ayudar. Hay unos algoritmos, muchas cosas, pero cuando llegaron los biológicos es cuando cambió el paradigma del tratamiento de la hidrosadenitis, gracias a la industria otra vez. Y le dije al ChatGPT, que yo no lo utilizaba, hazme algo, revísame 2 artículos, 2 metaanálisis de biológicos y hidrosadenitis supurativa. Aquí me falta una foto de cirugía. La cirugía y biológicos es lo que cura la hidrosadenitis hoy en día. Ventana de oportunidad, quedaros con esto. Entonces me empezó a hacer diapos, que no vamos a hablar de la hidrosadenitis, pero sí que le puse 2 artículos que yo no tenía ni idea, macho, y los revisó, bien o mal, no me fié. Y me dijo, pues mira, he evaluado todos estos fármacos, y me dice, pues mira, adalimumab va bien, las semanas 12, 16, 24 y 52. Yo dije, joder, esto era un chollo, voy a hacer 40.000 presentaciones, porque muy rápido. Inmediato, en un curso del Congreso de Dermatología hice esta presentación sentadito. Entonces, me decía que había probabilidad de ser el mejor tratamiento con según qué fármacos. Veréis que Bime y Secu están abajo. Mentira, yo creo que va a ser mentira, pero hay que usar adalimumab biosimilar, porque si no, no daremos abasto. Y después los anti-interleuquina 1, que son los de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, seguridad, ya sabéis todos, problema con los anti-IL-17, candidiasis, infecciones bacterianas, nada más. No ha habido Crohn's con las dosis altas en hidrosadenitis, ¿de acuerdo? Nosotros estábamos muy asustados, no ha habido. La limitación me decía, pues mira, seguimiento corto, heterogenicidad, diversidad de fase, yo ya lo sabía, no le había puesto todos los artículos, era una prueba. Después dije, vale, me voy a revisar algo más. Entonces, aquí decía que adalimumab era un buen fármaco, Secu, Bime y los otros, y me puso un algoritmo terapéutico sugerido. Me puso todos estos fármacos, deciros que aquí yo pondría, pues, otros que están por venir, pero me dijo que adalimumab bien, secukinumab, y después en tercera línea el infliximab. Y yo vi que secukinumab podía ir bien a doble dosis, va bien, que el bimekizumab funciona mejor que adalimumab, esto revisando, y que teníamos una ventana de oportunidad. Hay que trata pronto y vas a capar la enfermedad y vas a evitar otras enfermedades autoinmunes. Y cirugía. Entonces, bimekizumab era bien tolerado, pero había candidiasis. Tenim un moment, és que està equivocada la presentació, ¿vale? Porque yo la tengo en la cabeza. Es que, bueno, yo os voy hablando, ¿vale? La cirugía, posesme el ordenador, por favor, porque está aquí. Es que me he dado cuenta con lo de la cirugía y todo.
És que hem posat aquesta. Joder. Después, entonces, las candidiasis no tenemos ningún problema con ellas, las manejamos bien, excepto las que son candidiasis orofaríngeas. Esto hace que yo quite los tratamientos, ¿de acuerdo? Porque es cuando hay problemas con estos fármacos. Vale. Ara d'anar passant. És que jo les tenia aquí. Mira, posa'm aquesta, després aquesta i després aquesta, per favor, perquè si no... Posa-li HDMI, posa-li HDMI i ja està. Entonces, las candidiasis. Es que se ha equivocado y los tenía resumida. Entonces, quedamos así que primero adalimumab, segundo fármaco, para mí, bimekizumab, y después secukinumab, si se demuestra que la seguridad es factible, porque es mucha más dosis que secukinumab. Esto es lo que os quería contar de hidrosadenitis. El segundo paso que íbamos a contar, porque es el síndrome o el fenómeno overlap o solapamiento en dermatitis atópica psoriasis. ¿Sabéis que la dermatitis... ¿Ves pesant? Va pesar tú. Vale. Va pesar tú. Ready play. Os voy a hablar de solapamiento que se da en muchos pacientes. Bueno, aquí veis las cirugías, ¿vale? Creo que es interesante que sabáis lo que hacemos los dermatólogos. Hacemos derroofing, setones, cirugías amplias. Esto es lo que cura. Hay que quitar la inflamación de los túneles. Vale, esto ya me gusta más. Vale, esto es los pools de secukinumab, las series reales que hay de secukinumab en vida real, que sí que funciona. Y después bimekizumab. Y hay metaanálisis en red que dicen que primero bime, segundo adalimumab, segundo secu adalimumab, pero no vamos a empezar por bime porque yo creo que primero hay que empezar por biosimilar. Esto lo tenemos ya, nos lo habéis metido en el coco, en psoriasis, en hidrosadenitis, ¿vale? Y las cándidas, muy importante, que guselkumab puede funcionar, que hay artículos y otros fármacos. Entonces esto ya os he comentado el algoritmo. Respecto al overlap, sabéis que la dermatitis atópica y psoriasis pueden tener un espectro intermedio, TH17, TH22, y las dos dan hiperkeratosis. Por tanto, una y otra pueden dar hiperkeratosis y se pueden solapar. Esto es el fenómeno overlap o flip-flop, porque comparten la vía de la TH1, TH22, TH17. TH22, TH2, dupilumab, fármacos anti-JAK, Lebri, Tralo, y la vía de dermatitis atópica. Pues normalmente lo que hacemos es que te viran. Lo más frecuente es que viren de dermatitis atópica a psoriasis. Entonces, hay muchos fármacos que pueden bien, que son los anti-JAK. Se ha visto que cuando hacen un análisis genético casi todos son psoriasis. Y el fenómeno este va pasando, un switch de dermatitis atópica a psoriasis vulgar o de psoriasis vulgar a dermatitis atópica. Es más frecuente que pase de atopia a psoriasis vulgar. Y esto se piensa que son o que tienen las dos enfermedades o que hay una alteración con una reacción paradójica, ¿de acuerdo? Entonces se han hecho unos modelos para predecir si un paciente que tenía dermatitis atópica te hace una psoriasis o no. Va por puntos, pero se ha visto que el farmacoeconómicamente lo que iría mejor es tratar con anti-JAK más que poner doble vía, dupilumab-gusel o dupilumab-secu, por ejemplo, en estas patologías. Y esto aquí os explica un poco pues, el solapamiento y el flip-flop alternante. Puede haber dos patologías, ¿no? Entonces, upadacitinib se ha visto en las series italianas y españolas que puede funcionar en el fenómeno overlap o flip-flop. Si alguno de nosotros dice, le vamos a poner el JAK, ya sabéis por qué. Y respecto a la dermatitis atópica, deciros que están saliendo muchos fármacos. Por ahora, el fármaco que nosotros damos primero es dupilumab, pero ya lebrikizumab o tralo ya están a la par en cuanto a eficacia en estos fármacos y también los anti-JAK. Bueno, modificación de enfermedad, os voy a explicar lo que para nosotros es que no hagan ni Crohn ni que tengamos que pinchar mucho. Lo que nosotros queremos es que el paciente que tiene psoriasis ya no llegue a hacer nada más y que además podamos espaciar las dosis. Para mí esto es modificación de enfermedad o modificación del camino. Esto es gracias a que hemos conocido... ¿Va o no va? Bueno, pues esto es gracias a que un artículo que las células TRM funcionaban
y eran las que hacían que persistiera la psoriasis en esta placa. Para mí, esto es una alteración, una modificación de la enfermedad. El paciente este vino el otro día, lleva 6 meses sin pincharse, está con una dosis de guselkumab cada 6 meses. Pero es que esta señora de aquí está con una dosis cada año de risankizumab. Esto es modificar la enfermedad. Yo no he conseguido con ningún paciente con anti-L17 y con anti-TNF modificar la enfermedad. Y esto es gracias a las TRM, que cuanto más grave la psoriasis, más dura, más se acumulan en el tejido. Sabéis que son las células que cuando hay una infección se quedan ahí de recuerdo. Quedaros con esto, que es verdad. Y si nosotros tenemos muchas células TRM, muchas más psoriasis, vamos a tener más psoriasis, más grave y más comorbilidades asociadas. Por tanto, me interesa capar la enfermedad cuanto antes. Estos señores de aquí, si nosotros capamos, no van a tener ninguna enfermedad. Pero es que además este tío os quería explicar un concepto que es el del gordito feliz. Os vas a encontrar pacientes gordos que van a decir que tienen un metabólico, tienen hipertensión, tienen diabetes. No tiene nada el gordito aquel, nada por ahora. Analítica perfecta. Este artículo, sí que hay que hacer una foto porque patrón, gordito feliz. Después, ¿qué es modificar la enfermedad? Pues que tú estés un año con un BSA menor de 1, PGA menor de 0,1. Esto es modificar la enfermedad. Lo hemos conseguido a través de regular la inflamación y que haya menor células en los tejidos. Tenemos gravedad y ya se baja. Esto es lo que queremos nosotros. Queríamos que todos fueran como la psoriasis en gotas, que la tratas una vez con fototerapia y no tienen un brote hasta tiempo y tiempo y tiempo. Por tanto, cuando nosotros tratamos con según qué terapias, para mí las interleuquina 23 son las que lo pueden conseguir y guselkumab lo ha demostrado, pues podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, las comorbilidades y la influencia en las células inmunes que van a regular todo el proceso. Y por tanto, la carga acumulada en psoriasis, lo que hablamos de calidad de vida, la mochila del paciente se va a parar y se va a parar en el estigma. Ya no llegará daño psicológico, no tendrán enfermedades cardiovasculares, no se van a separar, no tendrán problemas sociales, porque todos estos tienen muchos problemas de drogas, de consumo, y todo es por la inflamación. Y ya que están inflamados, el cerebro se inflama, como ha dicho Marta. Por eso los pacientes, lo que has dicho tú, no responden porque ya tienen el cerebro inflamado desde pequeños. Y això, quan ho mireu, els atòpics, los atópicos, son hiperactivos casi todos porque de pequeños ya tienen inflamación del cerebro. Y esto, si lo leéis, no es ninguna mentira, está escrito. Ya nacen hiperactivos por la inflamación sistémica del cerebro. Recaídas en psoriasis, TRM, ya lo sabemos, el origen es este, y tienen relación con gravedad y duración en la psoriasis. La interleuquina 23 es la que hace que persista este ambiente y la supervivencia se debe al IL-23. También están en las articulaciones. Por eso está que si yo capo la enfermedad no hay artropatía psoriásica. Esto está demostradísimo, pero en mi teoría no va a haber ni Crohn, ni va a haber gingivitis, ni va a haber uveitis. Y tenéis que saber que dicen artículos que la IL-23 está relacionada con la esquizofrenia. Hoy venía hablando con un delegado que lleva anti-IL-23, le he dicho que estaría muy bien hacer un estudio, y se ha hecho, de tratar con IL-23 en la esquizofrenia. Esto, si lo leéis, también está escrito. Hay estudios de esto. Por tanto, aumentan los tejidos, van aumentando. El estudio Eclipse que os he comentado, que vieron que las TRM bajaban con Gusel, pero no bajaban con Secu, y además disminuían los Tregs, que esto es malo. Y además descubrieron que los monocitos CD64 que están en la articulación eran modificados por guselkumab, no por risankizumab. Por eso la dosis de risankizumab es mucho más alta cuando tratamos psoriásicos que la de guselkumab. Y además otra cosa, habéis visto que los dermatólogos casi siempre recetamos guselkumab cada 3 meses, ya no cada 8 semanas, porque ellos hicieron una jugarreta que es poner cada 8 y sabían que sería cada 12. Por tanto, a veces es más coste efectivo Gusel que Risan, aunque los dos sean igual de potentes o igual Risan pueda tener un poco más de supervivencia. Pero es un tema farmacoeconómico también. La dosis yo doy Gusel cada 3, no cada 2. ¿Vale? Y también están en entesis, piel lesional y en colon inflamado. Por tanto, podemos hacer un tratamiento de toda esta enfermedad. Lo del que os he comentado, que Risan no se unía, las TRM que están y después, por esto que Gusel podía inhibir esto. Yo no digo que risankizumab no modifique las TRM, pero sí que Gusel se une a los CD64, no Risan, y podría ser que la enfermedad
pues flexibilizar el tratamiento. Y en la vida real han demostrado esto. Entonces, tratemos con lo mejor, ¿no? Estoy de acuerdo en empezar. Pápora, según que pone parte 2. Yo lo que haría es empezar por adalimumab, si funcionan muy bien, ¿vale? Porque el 50% mejoran súper bien y a veces puedes alargar dosis, puedes hacer hasta 6 semanas, pero yo creo que si no, hay que pasar a fármacos moduladores de la enfermedad. Yo creo más en IL-23 que en IL-17. Si hay artropatía, me lo pienso, porque funcionan bien en artropatía, pero es que la IL-23, si tienes paciente, también. Y yo os puedo decir que no tengo ningún conflicto de interés con ni unos fármacos ni otros, porque doy de los dos. Entonces, ahora lo que os quería hablar ya era de esto, que son tratamientos orales que van a venir. Estamos con el Deucra, sabéis que consiguen un PASI bajito, pero ya tenemos tratamiento oral. 5 minutos. Sí. Share d'això i share de... Vale? És interessant que ens quedi temps per una mica de debat. Claro. Y después hay estos fármacos en estudio y lo que os quería comentar, que está uno por llegar, que es la icotroquinra, que es un L23 oral que tiene casi resultados parecidos a secukinumab. Por tanto, hay que conocer la icotroquinra, ¿vale? Y después, pues, eficacia, persistencia y seguridad, 4 pinceladas. Esto es lo que tenemos que saber, son el Cochrane, que los que están en la derecha más arriba, entre Gusel, Bime y después Inflixi, están en el grupo bueno, que serían los de la derecha más arriba. Los otros ya no tienen tanta eficacia y más efectos adversos. Y como veis, la curva de los IL-23 siempre es plana. Esto es lo que ya sabemos a largo plazo, sea PASI 90, PASI 70, es plana, ya sea plana, por lo que hemos comentado, las TRM, estabiliza la enfermedad, aclaran completamente. Y ya en las series nacionales, españolas, series italianas, se ha visto que las curvas son planas de todos los IL-23. Y cuando hacen un análisis de supervivencia ven que tanto Risan como Gusel como Tilta funcionan igual. Las curvas planas también en SECU y en ITSE, pero con menos eficacia, y que los que tienen menos tasa de switch son pues, los IL-23, por lo que hemos comentado de modificar la enfermedad. Hoy en día Risan o Gusel están casi apareados y después ya vienen adalimumab, SECU y ustekinumab. Por tanto, la supervivencia de los fármacos es lineal en IL-23 y cae con las IL-17. En 2 minutos de seguridad, solo deciros que yo no he tenido ningún problema con biológicos, lo único que tenemos es infecciones candidiásicas y no suele pasar nada. Yo creo que son cardioprotectores, creo que pueden tener un papel en las neoplasias. Se ha visto que tratando con anti-IL-23 o IL-17 en algunas neoplasias tienen un efecto adyuvante. Por tanto, no le tenemos miedo ya a dar IL-23 o dar anti-IL-17, sí que no damos anti-TNF, ni daría un JAK en una neoplasia. Deciros que lo último que ha salido de los JAKs es que pueden ser cardioprotectores. Salió un artículo hace un mes, upadacitinib podía hacer cardioprotector, ponía el artículo, hay miedo a los efectos cardiovasculares y trombosis venosa profunda. Mentira, salió que no. Esta es lo que nosotros empleamos, esta guía, para saber qué fármaco debemos de tener miedo de. Y que ya ha salido una serie de 12-23. Lo único que quería comentar es que con risankizumab, si veis, estos son, yo no me lo creo, no tengo capinfar, pero miraros lo de los colores. Una serie, y yo creo que os interesa, es farmacéuticos. No me acaba de cuadrar, pero fijaros los eventos cardiovasculares. Hay 5 en Risan, y es una IL-23, no sé por qué ha pasado, porque Tildran y Gusel no lo tienen. Y esto es una serie independiente, pero es que salió una serie de los... Gusel no pasa nada. Salió una serie de un artículo de unos abogados turbios americanos que ya decía algo de esto, de patología cardiovascular. Eso es un tema que ahora os van a machacar. Y después lo de los embarazos, que no hay ningún problema, candidiasis. Esto es lo que me da, lo que tenemos más con los IL-17 y no nos pasa con los anti-IL-23.
y la discontinuación siempre son las cándidas. Y ya está. Tuberculosis, podemos tratar tuberculosis con anti-L23 y anti-L17 tranquilamente. Y aquí me paro. Perfiles de pacientes pues, que se podían beneficiar con L17 y que en 2 minutos, ya no digo diapos, pero lo voy diciendo de viva voz. Hay un tema, 1 y medio, el tema de capar la artropatía psoriásica. Esto se ha visto porque resulta que cuando está inflamada la piel, los linfocitos que están estimulados pueden migrar a la articulación. Sabemos que hay células T residentes de memoria en articulación, en las dos, y que la L17 las va a activar. Por tanto, si nosotros conseguimos controlar la psoriasis, vamos a conseguir que haya mucha menos artropatía psoriásica. Y esto se demostró en el estudio TRINETS, que son un montón de pacientes que se vio que los que estaban tratados con anti-L23, después y menos frecuentemente con L17 y anti-TNF, conseguían capar las artropatías psoriásicas. Este es un estudio que he propuesto a Biel, que es mirar de nuestros pacientes a ver quién desarrolla artritis y qué fármacos han llevado, pero con la IL-23 se ha demostrado. Lo siento, lo del deporte me sap greu, el año que viene lo cuento, porque se me ha mezclado la presentación, pero deciros que el deporte, tú secretas cuando haces deporte 2 citoquinas, una es la IL-6, que es buena y mala, es un yin y yang, pero la buena es la IL-10, es la antiinflamatoria, en la que si nos pudiéramos tomar un chupito al día de IL-10 no envejeceríamos y no tendríamos enfermedades. Esto es súper interesante. Después pues porque lo del deporte es importante y además mejora la psique, mejora la inflamación cerebral y mejora esta inflamación que se ha asociado con la enfermedad inflamatoria crónica como son las IMIDs. Y esto os quería contar. L'he fet sense diapos, perquè s'ha liat la puta troca. Muchas gracias, Vicens, por tu extenso trabajo. Te has hecho una revisión exhausta y nada, es un placer tenerte y que nos va, no sé, de aquí han salido, bueno, miles de cosas que yo creo que cada uno podemos ir desarrollando en breve, el lunes, como decimos. Vamos a empezar el debate. Por favor, un micro para Biel. ¿Se oye? Sí. Bueno, felicidades a los dos, han sido espléndidas. La verdad que empezamos la tarde con un nivel espectacular. Vicens, como siempre, no nos defraudas con tu ritmo y tus propuestas que son disruptivas, sin lugar a duda. 2 preguntas muy directas, Vicens, disruptivas también como eres tú. Hemos hecho un buen trabajo porque ya el propio Vicens nos dice no, tengo claro que hay que utilizar el biosimilar y después ya nos vamos a innovación, etcétera. Bien, pero digo yo, en paciente súper respondedor, en el paciente que tú ya sabes que a priori puede ser un súper respondedor y que incluso puedes llegar a hacer un tratamiento de cada 6 o 12 meses, quizá la estrategia más coste efectiva no es empezar por un biosimilar. Igual será empezar por este tratamiento. Entonces, ¿por qué no innovamos en las comisiones o los posicionamientos y planteamos la posibilidad de que en un paciente que puede ser súper respondedor se empiece por innovación? Porque igual la innovación es más coste efectiva. Esto uno, a ver cómo lo ves. Y 2, tú planteas, Vicens, el tema de que estamos totalmente de acuerdo, que hemos de potenciar en consulta todo el tema de educación sanitaria, de que dejen de fumar, que hagan ejercicio físico, que pierdan peso. Totalmente de acuerdo. Esto en consulta es muy complicado. Entonces, hay que invertir en entrenadores personales, nutricionistas, dietistas, nutricionistas que estén especializados, porque seguro que también es coste efectivo esto. Seguro que el paciente que pierde peso, etcétera, etcétera, seguro que podremos reducir dosis de medicamento. ¿Cómo podemos abordarlo? Además, aprovecho que está aquí Ignasi, que es gerente del Hospital de Manacor, para que también pueda participar en el debate y me diga cómo ve si esto es viable o no. Gracias. Vicens. Nosotros tenemos un proyecto hace años, Martita, yo le envío a los pacientes, los pesa, compramos una tanita, sabéis lo que es, lo que mide masa grasa, masa visceral, están todos motivados. Dejan de fumar algunos, yo como hago deporte le digo, tú has de hacer deporte, si no puedes te levantas a las 5 de la mañana, no hay problema. Has que hacer deporte porque te vas a desinflamar y vamos a poder dejar la dosis y bajar muchas cosas y te va a mejorar la psique, vamos a socializar. La inquiveta de venir explicado del deporte, perquè
Entonces, yo estoy de acuerdo, los pacientes que tienen psoriasis de inicio precoz, menos de 2 años, que son jovencitos, delgaditos, estos van a ser los súper respondedores. Ya Janssen hizo un buen trabajo con esto, tenían un estudio y esto les metían una dosis y miraban cuándo había que pincharles. Estaban 6-7 meses en pinchar. También lo hizo risankizumab. En la primera, lo que tienen, le meten un chute de 600 miligramos, triple dosis. Pero lo que dice Biel, si podemos ahorrar dinero, porque cuanto menos células TRM hay, menos psoriasis vas a tener. Por tanto, puedes conseguir que tengan un brote de psoriasis gutata cada año. Esto es una cosa a explorar. Si no hay TRMs, no hay recidiva de la placa. Si no hay esto, no hay inflamación cardiovascular subclínica. Ha sortit un artículo darrerament que los que estamos inflamados, no yo porque hago deporte, tienen alteración subclínica, placas subclínicas. Esto va a cambiar mucho. Has de convidar un que faci TAC y resonancia cardíaca. Con 40 años te detectan las placas y por eso hay que tratar con atorvastatina o rosu con 40 años o 35, no con 60. Esto es otra cosa. Per tant, yo soy partidario de la mejor molécula cuando se pueda. Paciente 50 años, psoriasis de inicio tardío, que no tiene factores de riesgo, me parece muy bien empezar con Irimoz o cuando llegue ustekinumab biosimilar, pero yo creo que no hay que abandonar a las terapias nuevas, terapias modernas que nos han demostrado que todo esto funciona. Por tanto, yo a mi hijo os digo una cosa, no le empezaría adalimumab. Por ejemplo, si tuviera una psoriasis, sí, iría a farmacia y defendería, como hago con ellas, de empezar con un guselkumab, risankizumab, secukinumab, me daría igual, yo lo defiendo, les digo, este tío tiene patología psiquiátrica, no le hagamos pinchar cada 15 días porque es que no vendrá. Vamos a controlarlo cada 3 meses con este fármaco, cada 5. Y si tiene una patología psiquiátrica, le desinflamas del cerebro con anti-L23, molt millor. Això és la meva opinió. La segunda parte, Vicenç, ¿cómo ves? Sí, y entraremos así un poco en debate. Yo veo que hay que participar con farmàcia, nutricionistas, tot això, y hem d'aconseguir que deixin de fumar porque es el 30% de la causa de las patologías. Yo le digo que es la cerilla que enciende, que estamos tratando con biológicos y le están dando leña al fuego. No pot ser. Y esto les insisto mucho. A veces les he quitado fármacos 2 meses, les castigo. Ya sé que es antiético, pero bueno, le digo, ahora vamos a estar 2 meses para que descanses, pero le digo, pero deja de fumar y verás que igual mejoras y te podemos alargar. Pocas veces, pero lo he hecho, ellas lo saben. Yo estoy de acuerdo en colaborar, siempre. Desde el Hospital de Manacor, y aquí permitirme que lo lance, es el primer centro hospitalario adscrito en la estrategia de promoción de salud de les Illes Balears. Entonces, hay un grupo potente en comisión y hay varios grupos de trabajo y entre uno de ellos es el Consejo Breve en Tabaquismo. Y de ahí también puede haber consejos breves en todos los campos. Por eso que, bueno, Hospital de Manacor creo que es... Una marca es la promoción de salud, otra es el hacer equipo. De aquí que esté aquí Nasi, que no es siempre que tengamos a las gerencias apoyándonos y creo que hay que darle valor, igual que hay que dar valor pues esa marca de promoción, esa marca de equipo y esa marca de humanidad que creo que nos corresponde. Perdonad que haya un poco manipulado, pero tenía que defenderlo. Y bueno, nos ha quedado lo de, ¿es posible invertir en entrenadores personales, nutricionistas en un sistema sanitario? ¿Caben estos profesionales? José Luis quiere... Y después de Ignasi, José Luis. Vaya compromiso. A ver, yo creo que sí, que cada vez más está evolucionando el tema a ser más multidisciplinar en todas las especialidades médicas. Es decir, el médico no puede trabajar solo, ha de trabajar con un equipo que lo apoye. Primero porque es tan especializado todo que necesita de especialistas que lo acompañen en los tratamientos. Yo creo que además aquí ponía One Health, ¿no? Y es un poco esto, y va más allá. Y esto a veces pienso que son como ¿no? los círculos concéntricos. Es decir, hay una primera línea muy potente, pero después hay muchas líneas que tal vez un paciente necesita temas de nutrición para mejorar, otro paciente necesitará temas de deporte, otro paciente también necesitará pues, un psicólogo que le ayude a rebajar, no sé, niveles de estrés o algo. Y quiero decir que cada vez más vamos en estas líneas, creo yo,
Y además, ya no es que lo pensemos, los profesionales vosotros lo estáis viendo, lo estáis pidiendo. ¿Y podemos? Estáis aquí luchando. Y tan que ¿Podemos? Sí, que podemos. Cuesta, cambiar cuesta mucho, a todos. A todos. Sí, Como sí. hacer deporte. También cuesta si no lo También. haces. Pero se ha de hacer, y claro que se ha de hacer, sí, para eso estamos. Muy bien, muchas gracias, Ignasi. José Luis. Sí, bueno, primeramente felicitar a Marta y a Vicens. Me ha gustado muchísimo vuestra presentación, muy completa. Cuando Marta ha empezado a hablar y ha presentado este estudio de Methotrexate con 4 grupos, donde concretamente el grupo último era el que menos respondía y concretamente era porque estaban clasificados como con alguna enfermedad mental. No sé si ha sido exactamente esa tu definición, pero bueno, me he metido en ChatGPT y le he preguntado a ChatGPT si había un estudio de ese tipo y me ha contestado que sí, o sea, y que había un grupo realmente que tenía trastorno de enfermedad mental. Si me demanen res, hi som. Pero la causa de que no respondieran al Methotrexate És que no se se m'ha le borrat, imputaba. se m'ha borrat la presentació. Trastorno de, Perdona, José Luis. trastorno de hiperactividad. Lo hemos avanzado. Sí. Íbamos, Íbamos avisados. Avisados. Íbamos avisados. perdona, José Luis, si pero- puedes continuar. Vicent, ¿me dejas? Sí. No es que le sale el barco ahora. No, me salga el barco. No, si m'ha demanat res. No, también viene bien, también viene bien. Bueno, el caso es que la explicación de que los que tenían supuesta enfermedad mental grave, además decía trastorno mental grave, era por incumplimiento, por otra serie de circunstancias de su forma de actuar y no por la enfermedad en sí. Aunque luego Vicens ha comentado que existe una relación entre la interleuquina 23, incluso la esquizofrenia, que la esquizofrenia de todos los trastornos mentales es quizás el único que no se discuta que su origen sea de tipo médico, de tipo bioquímico. Todos los demás están cuestionados. Entonces, lo que venía a decir es que luego, a lo largo de la presentación, aparecen otros entes de tipo psicoemocional como el estrés, la ansiedad y la depresión, que no son trastornos médicos. Son trastornos funcionales, son problemas asociados al vivir, se podrían clasificar como de malestar emocional, que no son en absoluto patologías y que sí que es verdad que acaban impactando en enfermedades inmunomediadas porque el mecanismo de respuesta al estrés ya sabemos las consecuencias que tiene desde el punto de vista neuroendocrino y del sistema inmunológico en general. Entonces, al final acababa diciendo que teníamos que trabajar codo con psicólogos, ¿no? Como si el malestar emocional ya estuviera vinculado con el diagnóstico médico de enfermedad mental, que no tiene nada que ver. Entonces, concretamente, el grupo GTQ, lo comentábamos ayer en el taller, el grupo GTQ hace ya 3 años que llegaron a un acuerdo que los trastornos del ámbito emocional, malestar emocional, deberían de ser resueltos por el equipo sanitario, médicos, farmacéuticos y enfermeros, que no hace falta recurrir a los profesionales de la salud mental con trastornos que son reactivos a la propia enfermedad y que luego la agravan. Es un círculo vicioso. Entonces, quiero decir, invitar a todos los profesionales de la salud no mental a que se formen en técnicas para poder ayudar a los pacientes a adaptarse mejor a sus circunstancias que le generan un estrés y cuya respuesta al estrés no adaptativa acaba empeorando su enfermedad biomédica. Bueno, has comentado que eso se medía con los PRO y yo, bueno, a Biel Mercadal le ofrecí hace unos días la posibilidad de juntar ambos conceptos, divulgar o formar a los profesionales de la salud en técnicas de apoyo a los pacientes para adaptarse mejor a su circunstancia de estrés, que es la enfermedad inmunomediada o crónica, y luego medirlo con PROs el resultado de la intervención. Sí, sí. Gracias. Muy interesante tu reflexión, José Luis, y otro camino a explorar y a poner en marcha. Por lo tanto, damos por finalizada esta mesa de actualización. Enhorabuena a los dos, excelentes, excepcionales y un trabajo arduo
enhorabuena otra vez y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra participación y todo lo que habéis podido aportar. ¿Vale?